Gracias a la ministra técnica de Belice. Continuamos entonces, vamos a tener respuestas de Costa Rica. Y queremos entonces abordar al viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, el señor Roy Jiménez, y le preguntamos, ¿qué instrumentos y herramientas se requieren para implementar, para facilitar el mejoramiento, acondicionamiento y sería reubicación, relocalización de asentamientos humanos precarios o informales? Muchísimas gracias. Desde luego quiero sumarme al agradecimiento por la invitación a este evento, que ha sido una gran oportunidad de compartir y de aprender, pues desde luego de este acervo de conocimiento del cual hemos podido ser parte, y también un agradecimiento muy especial por la cálida hospitalidad dominicana que nos hace no querer volver. Y bueno, menuda pregunta, ¿verdad? La de no querer volver a Costa Rica, ¿verdad? Menuda pregunta, la de los instrumentos. Quisiera abordar este tema de los instrumentos en tres escalas: en la escala regional y local, en la escala intermedia y desde luego en la escala micro, que sería lo que empezamos a denominar como norma de desempeño, o esas normas que específicamente nos permiten o nos permitirán poder regularizar asentamientos y poder intervenirlos de una forma más efectiva. A la par de estas escalas y estos instrumentos debe existir una política de fiscalidad urbana que promueva un adecuado reparto de cargas y beneficios en la ciudad, y desde luego que permita capturar recursos para la atención de las problemáticas más complejas de nuestras urbes. Hablando del desarrollo urbano, desde luego los planes de desarrollo urbano son claves, tanto a nivel regional como a nivel local, pero aquí quiero retomar un poco lo que se hablaba en la mañana, lo que hablaba Ana Claudia en la mañana, sobre cuál es la planificación urbana que realmente nos funcionaría para atender asentamientos informales. Pues bueno, es la planificación urbana que los reconoce, es la planificación urbana que los identifica y que los caracteriza. Y esto es importante porque en Costa Rica, les cuento, hemos lamentablemente en muchos casos atendido asentamientos informales sin esa articulación con el gobierno local, lo cual ha complicado muchísimo la sostenibilidad de las intervenciones. Por otro lado, es muy importante también tomar en cuenta que además de la identificación de los asentamientos informales, es necesario definir los tratamientos. No es solo identificarlos, es definir si ese asentamiento informal requiere renovación urbana, si es consolidable o si del todo pues tiene que ser reasentado. Las familias tienen que ser reasentadas y relocalizadas. ¿Y quién mejor que el gobierno local, quién mejor que la autoridad municipal, pues para definir cómo administrar su territorio de esa forma? Nuevamente, como una anécdota de nuestro país, en algunos casos hemos tenido situaciones en que los municipios han intentado incluir normas en sus planes reguladores, inclusive para prohibir o limitar la construcción de vivienda social. Muy interesante porque, bueno, desde luego desde el gobierno nacional esto, vamos a ver, no es de recibo, y por el contrario, se exhorta a los gobiernos locales para que en la clasificación del suelo que realicen tienen que identificar cuál es el suelo que se necesita para la futura demanda de vivienda. Un tema clave que también tiene que ser incluido en la planificación, en los instrumentos de planificación tanto regional como local, es todo el tema de lo que les hablaba previamente de la fiscalidad urbana.
¿Por qué? Porque nos permite tener diferentes instrumentos y diferentes recursos de distinta índole para hacer frente a este reto. Vamos a ver, en el universo de los instrumentos de gestión del suelo y fiscalidad urbana hay muchos, y aquí está donde el estudio y el análisis tiene que llevarnos a identificar los que más se adapten a nuestras necesidades. Podemos hablar, por ejemplo, del suelo creado, del reajuste de terrenos, del impuesto predial progresivo, de la contribución por mejoras, del derecho tentativo y retracto, del anuncio de proyecto, las declaraciones de zonas prioritarias para desarrollo, el derecho preferente. En Costa Rica tenemos algunos en nuestro marco normativo, los cuales han tenido una tímida implementación, pero desde luego es importante promoverlos porque de estos instrumentos nos vamos a nutrir tanto de suelo, específicamente de suelo identificado, como de suelo construido y eventualmente de fondos para poder promover programas de vivienda, programas de mejoramiento de barrios. Con respecto a la escala intermedia también es clave porque aquí pasamos de esa visión de atender viviendas, atender una vivienda, atender un grupo de viviendas, a atender barrios, inclusive hasta atender pequeñas ciudades dentro de áreas metropolitanas que desde luego están en condición de informalidad. Les comento que desde el 2008 en Costa Rica se ha implementado un instrumento denominado bono colectivo o bono comunal, que rescata un poco el tema del bono familiar para la vivienda, que es el subsidio que siempre se ha entregado históricamente en el país. Y este bono colectivo es básicamente para intervenir estas comunidades vulnerabilizadas, con problemas de acceso a infraestructura, con déficit habitacional. De hecho, el caso que veíamos en la mañana de Tirraces es uno de los casos que ha sido financiado por bono colectivo, y hay otros que también son interesantes porque han permitido establecer procesos de mejoramiento barrial, procesos de titulación, procesos de introducción de equipamiento público. Entonces, por eso la escala intermedia es importante, o sea, la planificación a escala de plan maestro es importante. Y aquí tiene que haber una participación en 3 vías, en las vías, desde luego, del gobierno municipal, del gobierno nacional, que en nuestro caso es el que aporta buena parte de los recursos, y desde luego de la comunidad. Pero para poder avanzar en este tipo de intervenciones es clave un catálogo de estos asentamientos, un catálogo de asentamientos informales, y por eso el proyecto que en este momento se echa adelante a través de ONU Habitat y con el apoyo de la CISCA es clave para nosotros, para poder avanzar en esta caracterización y definición del tratamiento específico que necesitan estos asentamientos. Y aquí les doy algunos datos de cómo están los asentamientos informales en Costa Rica. El último conteo que hemos hecho nos señala más o menos 585 asentamientos informales que albergan más o menos a 200.000 personas en todo el país, y podemos hablar de unas 70.000 viviendas. Es muy importante cuando uno ve, o muy interesante cuando uno ve los datos de estos asentamientos, porque, vamos a ver, cuando hablamos de 70.000 viviendas, estamos hablando más o menos del 4 o 5% del parque habitacional de Costa Rica, y si vemos los datos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el 70% de estos asentamientos tienen menos de 100 viviendas, y que el 47% tiene menos de 50 viviendas. Entonces, viendo los datos en frío, uno se pregunta, ¿no debería ser tan complejo poder atender esos asentamientos si tuviéramos una visión más territorial de escala parcial? Y sobre todo pensando que Costa Rica es un país que históricamente ha invertido muchísimo en la producción de vivienda. Desde la fundación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pasando por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, les puedo decir que el Estado ha subsidiado una de cada 3 viviendas de todo el parque habitacional de Costa Rica, y que en promedio invierte solo en subsidios más o menos unos 150 millones de dólares, que si a eso le sumáramos el aumento en el saldo de cartera de crédito que se otorga a través del Banco Hipotecario de la Vivienda, a través de mutuales, cooperativas, asociaciones,
en condiciones más accesibles para las familias. Hablamos de $200 millones al año. Y realmente aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la gestión? ¿Cuál es el instrumento que necesitamos para realmente poder atacar este déficit y poder de una vez por todas acabar con la informalidad, con los asentamientos informales? Y precisamente pasa por ese cambio de visión que Elkin mencionaba un poco cuando hablaba de la nueva agenda urbana, del derecho a la ciudad, del acceso al suelo, de la función social del suelo. Entonces aquí nos metemos a un cambio de paradigma, a un cambio de modelo. No es tanto un tema de financiamiento de recursos, sino de gestión, y cómo esa gestión que hacemos realmente se adapta a las necesidades de las familias y a un objetivo claro de mover la aguja en el tema de los asentamientos informales. Y aquí quiero ya entrar en lo micro, en el tema que les hablaba, la norma de desempeño, porque viendo algunos datos de los asentamientos informales en el gran área metropolitana, ustedes saben que Costa Rica tiene un gran área metropolitana que alberga más de la mitad de la población y que alberga la mayoría de los asentamientos informales. El 61% de la población que habita en asentamientos informales está en el gran área metropolitana. En suelo urbano, la gente necesita acercarse a los bienes y servicios urbanos. Empezamos a explorar el concepto de la norma de desempeño. ¿Qué es la norma de desempeño? Es una herramienta que nos permite adaptar las regulaciones urbanísticas para poder analizar los asentamientos y digamos que hacer una camisa a la medida para cada uno. Porque no podemos pensar en reubicarlos a todos. De estos que les hablaba, de estos que todos están en el gran área metropolitana de San José, el 40% más o menos están en alguna zona de riesgo. Esos desde luego hay que hacer procesos de relocalización, pero el resto podría empezarse a gestionar el suelo de manera que nos permita, pues desde luego, mejoramiento barrial, renovación urbana y dar soluciones en sitio. Entonces, este concepto de la norma de desempeño lo hemos explorado para empezar un programa precisamente de análisis de los asentamientos, de su caracterización, para poder establecer planes maestros que nos permitan su consolidación, su regularización y desde luego su integración al tejido urbano. Ya tenemos un caso que pudimos regularizar bajo el concepto de norma de desempeño. Y por eso aspiramos a que con el avance de la caracterización del inventario de asentamientos informales e irregulares, podamos desde luego ir identificando cuáles pueden ser parte de este programa y desde luego aplicar este concepto. Desde luego quisiera concluir con que las intervenciones también de reajuste de terrenos, de integración predial, de reparto de cargas y beneficios, también abren la posibilidad de acceder a suelo, tal vez no para los estratos más bajos, pero sí para los estratos intermedios que en Costa Rica se nos están quedando entre no poder acceder al subsidio completo y al crédito de la banca comercial. Desde luego los retos son muchos, pero bueno, yo siempre he pensado que las ciudades contemporáneas requieren de normas contemporáneas y desde luego también de soluciones innovadoras. Y pues nada, reitero el agradecimiento otra vez por la invitación y espero que ojalá podamos seguir dialogando y analizando este tema que para nosotros es clave y que es una prioridad para el gobierno, realmente mover la aguja de estos 585 asentamientos informales. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues cerramos